El teléfono comenzó a vibrar sobre la mesa de noche, insistente, casi desesperado, como si supiera que no debía ser ignorado. Yo estaba sentada en la cama, con una taza de café ya frío entre las manos, escuchando el sonido constante de la ducha al otro lado de la pared. Mi esposo canturreaba, relajado, ajeno al mundo, ajeno a lo que estaba a punto de ocurrir. No suelo invadir su privacidad. Nunca lo hice. Siempre creí que la confianza era el pilar más sólido de nuestro matrimonio. Pero esa mañana había algo distinto. Tal vez fue el nombre en la pantalla. Tal vez fue la forma en que el teléfono no dejaba de vibrar. O tal vez fue esa intuición silenciosa que aparece cuando algo, en lo más profundo, empieza a romperse sin hacer ruido. El nombre no estaba guardado. Solo un número. Pero había algo más, un mensaje emergente que se alcanzaba a leer antes de desaparecer. Anoche fue increíble, no dejo de pensar en ti. Sentí como mi pecho se apretaba, como si alguien hubiera cerrado una puerta dentro de mí. Miré hacia el baño. El sonido del agua seguía cayendo, constante. Tenía unos segundos. Solo unos segundos para decidir si quería seguir siendo la mujer que confiaba, o convertirme en la mujer que necesitaba saber. Contesté. ¿Hola? Mi voz salió más firme de lo que esperaba. Hubo un silencio breve al otro lado, como si la otra persona también estuviera procesando algo inesperado. Luego, una risa suave. «¿Íntima? Vaya, ¿ya estás despierto tan temprano?», dijo una voz femenina, cálida, segura. Pensé que después de anoche ibas a dormir todo el día. Mi garganta se secó. No dije nada. «¿Sigues ahí?», insistió. «Oye, quería saber si hoy también nos vemos. No me gusta quedarme con ganas, y tú, ya sabes lo que me haces sentir». Cada palabra era una cuchilla fina, precisa, entrando sin resistencia. Mi mente empezó a reconstruir todo. Las llegadas tarde. Las reuniones inesperadas. Los mensajes que nunca revisaba frente a mí. Las sonrisas distraídas. Las ausencias que yo justificaba con amor, o con miedo. «¿Quién eres?», logré decir finalmente, con un hilo de voz. El silencio al otro lado fue distinto esta vez. Más pesado. «¿Perdón?», respondió ella, ahora con un tono completamente diferente. «Soy su esposa». No hubo respuesta inmediata. Solo respiración. Luego, un suspiro, largo, incómodo. No sabía que estaba casado. Esa frase. Esa maldita frase que tantas mujeres han escuchado antes que yo. Como si eso cambiara algo. Como si eso borrara lo que ya estaba hecho. «Claro que lo sabías», respondí, aunque en el fondo no estaba segura. «Siempre lo saben». «No», dijo ella, más firme ahora. «Si lo hubiera sabido, no habría», se detuvo. «Mira, lo siento. De verdad». Pero él nunca mencionó nada. Para mí, esto era algo serio. Algo dentro de mí se rompió aún más. «¿Serio? ¿Cuánto tiempo?», pregunté, casi en automático. Otra pausa. 3 meses. 3 meses. 90 días. Demasiado tiempo para ser un error. Demasiado tiempo para ser una confusión. Escuché como el agua en la ducha se detenía. Mi corazón empezó a latir con fuerza, como si quisiera escapar de mi pecho antes de que él saliera. «Tengo que colgar», dijo ella. Esto no es culpa mía. Pero tampoco voy a seguir en algo así». La llamada terminó. Y yo me quedé ahí, con el teléfono en la mano, sintiendo como todo lo que creía seguro se desmoronaba en silencio. La puerta del baño se abrió. Él salió con una toalla alrededor de la cintura, el cabello húmedo, esa sonrisa despreocupada que tantas veces me hizo sentir en casa. «¿Quién llamaba?», preguntó, mientras buscaba su reloj sobre la mesa. Lo miré. Y por primera vez en años, no reconocí al hombre frente a mí. «Nadie importante», respondí, dejando el teléfono en su lugar. Pero dentro de mí, todo estaba cambiando. Él se acercó, me besó la frente como siempre, como si nada hubiera pasado. «Tengo un día largo hoy», dijo.
Reuniones, clientes, ya sabes. Asentí lentamente. Sí. Ahora sabía muchas cosas. Más de las que él imaginaba. Mientras lo veía vestirse, ajustarse la camisa, elegir su perfume, empecé a notar detalles que antes ignoraba. El cuidado excesivo. La forma en que revisaba su reflejo. La ligera sonrisa que aparecía sin razón. ¿Pensaba en ella? En esa noche fue increíble. Sentí una mezcla de rabia y tristeza, pero también algo nuevo, algo frío, calculador. Porque en ese momento entendí algo importante. Él aún no sabía que yo sabía. Y eso, me daba una ventaja. ¿Todo bien?, preguntó, notando quizás mi silencio. Lo miré a los ojos. Sí, respondí, con una calma que ni yo misma entendía. Todo está perfectamente bien. Y en ese instante, mientras él tomaba sus llaves y salía de la habitación sin sospechar nada, supe que mi vida acababa de dividirse en dos partes. La mujer que fui hasta esa llamada. Y la mujer en la que me estaba convirtiendo ahora. Me quedé inmóvil unos segundos después de que la puerta se cerrara. El eco de sus pasos alejándose por el pasillo resonaba en mi cabeza como un recordatorio cruel de lo fácil que le resultaba irse, de lo fácil que le resultaba mentirme. Respiré hondo. Una vez. 2 veces. Pero el aire no parecía suficiente. Entonces me levanté. No sabía exactamente qué estaba haciendo, pero mis pies se movían solos, guiados por algo más fuerte que la razón. Me acerqué a la mesa de noche. Su teléfono seguía allí. Lo había olvidado. Por un instante dudé. Ese pequeño rectángulo negro contenía la verdad. O al menos, una parte de ella. Pero también contenía algo más peligroso, confirmación. Y a veces, la confirmación duele más que la sospecha. Lo tomé. La pantalla se encendió bajo mis dedos. No tenía contraseña. Nunca la tuvo. Porque, claro, él confiaba en que yo no revisaría. ¡Qué ironía! Abrí los mensajes. Y ahí estaba. El mismo número. Sin nombre. Pero ahora no era solo una frase suelta. Era una conversación. Larga. Íntima. Demasiado íntima. Todavía puedo oler tu perfume en mi camisa. Deberías quedártela, así tienes una excusa para volver. Anoche no quería que terminara. Mis manos empezaron a temblar, pero no solté el teléfono. Seguí bajando. Fotos. No explícitas, pero suficientes. Suficientes para ver la cercanía, la complicidad, la forma en que sus cuerpos parecían encajar en lugares donde ya no estaba yo. Y entonces, una imagen en particular. Él, sentado en lo que parecía un restaurante elegante. Sonriendo. Esa sonrisa que alguna vez fue solo mía. Frente a él, una copa de vino, otra silla, y en el reflejo del vidrio, la silueta de una mujer. No era una aventura improvisada. Era una vida paralela. Tragué saliva, sintiendo como la realidad me golpeaba con más fuerza. No eran solo 3 meses. Eran 3 meses de mentiras construidas con cuidado. De planes. De citas. De momentos robados, que yo jamás sospeché. Un nudo se formó en mi garganta, pero lo obligué a bajar. No podía derrumbarme. No todavía. Porque algo dentro de mí ya había cambiado. Ya no era solo dolor. Era claridad. Cerré los mensajes y revisé otras aplicaciones. Correos. Historial de llamadas. Todo encajaba como piezas de un rompecabezas que nunca quise armar. Y entonces lo vi. Una reserva. Un hotel. Para esa misma noche. Mi corazón dio un vuelco. Fecha, hoy. Hora, 8:30 de la tarde. Habitación, suite ejecutiva. Me quedé mirando la pantalla, como si las palabras pudieran cambiar si parpadeaba lo suficiente. Pero no cambiaron. Él no solo planeaba verla otra vez. Lo tenía todo organizado. Mientras yo estaba aquí, reconstruyendo mi mundo en silencio. Apagué el teléfono lentamente. Lo dejé exactamente donde estaba.
Y me senté en la cama. El reloj marcaba las 9:12 de la mañana. Tenía todo el día por delante. Todo un día para decidir qué hacer con esta nueva verdad. Podía llamarlo. Enfrentarlo. Gritar. Romper cosas. Exigir explicaciones que probablemente no serían más que mentiras disfrazadas. O podía esperar. La idea se deslizó en mi mente con una calma inquietante. Esperar hasta la noche. Hasta esa reserva. Hasta ese encuentro que él creía secreto. Mis labios se curvaron levemente, pero no era una sonrisa de felicidad. Era algo distinto. Algo más oscuro. Porque por primera vez, tenía el control. Me levanté de nuevo, esta vez con determinación. Fui al armario. Abrí la puerta. Mis dedos recorrieron la ropa, pasando por vestidos que hacía tiempo no usaba, por telas que habían dejado de tener propósito en una rutina que ahora se sentía ajena. Y entonces lo encontré. El vestido negro. El que él siempre decía que era su favorito. El que hacía meses no me pedía que usara. Lo saqué lentamente. Lo sostuve frente a mí. Y por un momento, me vi reflejada en el espejo. Pero no era la misma mujer. Había algo diferente en mi mirada. Algo más firme. Más frío. Más despierto. Dejé el vestido sobre la cama. Luego fui al baño, abrí el grifo y dejé que el agua corriera mientras me apoyaba en el lavabo. Mi reflejo me observaba en silencio. 3 meses, susurré. 3 meses de otra mujer ocupando mi lugar. 3 meses de él compartiendo palabras, risas, promesas, que probablemente también me había dicho a mí alguna vez. Cerré los ojos. Y en lugar de llorar, respiré. Porque entendí algo en ese instante. Esto no se trataba solo de él. Se trataba de mí. De lo que iba a hacer ahora. De lo que iba a permitir. De quién iba a ser después de esto. Abrí los ojos. Y tomé una decisión. Una que no necesitaba gritos. Ni lágrimas. Ni explicaciones. Solo, presencia. La noche caería. Y cuando lo hiciera, yo también estaría allí. No como la esposa engañada. Sino como la verdad que él nunca vio venir. Miré el reloj una vez más. 9:27 de la mañana. Aún faltaban horas. Horas que se sentían eternas, pero que también eran necesarias. Porque cada minuto que pasaba, esa nueva versión de mí se hacía más fuerte. Más clara. Más peligrosa. Y mientras el sol comenzaba a iluminar la habitación, supe que esa noche no solo iba a descubrir quién era realmente mi esposo, sino también quién era yo cuando dejaba de amar, y empezaba a ver. Tomé el teléfono una vez más, dudando apenas un segundo antes de abrir la galería otra vez, esta vez con una intención distinta, buscando detalles, ampliando imágenes, fijándome en cada sombra, en cada reflejo, en cada pista que pudiera decirme más de ella, de la mujer que había entrado en mi vida sin conocerme, sin saber que existía, o tal vez sabiéndolo y decidiendo ignorarlo, y fue entonces cuando noté algo que antes había pasado por alto, un pequeño detalle en una de las fotos, algo casi insignificante pero que ahora brillaba como una señal imposible de ignorar, un collar, delicado, con un dije muy particular en forma de luna creciente, y de pronto una memoria se encendió en mi mente como un relámpago, una imagen fugaz de una cena semanas atrás, una reunión de trabajo a la que él me había llevado, una mujer riendo cerca de nosotros, inclinándose ligeramente hacia él mientras hablaban como si compartieran un secreto, y ese mismo collar brillando bajo la luz tenue del restaurante. Y mi estómago se contrajo con fuerza al darme cuenta de que quizás, solo quizás, no era una desconocida después de todo, que tal vez la había visto antes, que tal vez había estado más cerca de lo que jamás imaginé, y si eso era cierto, entonces todo era aún más profundo, más enredado, más peligroso de lo que parecía, y sin darme cuenta, mis dedos ya estaban marcando el número que había quedado grabado en mi mente, no por impulso, sino por una necesidad creciente de confirmar lo que ahora empezaba a tomar forma dentro de mí, mientras el tono de llamada sonaba una vez, 2 veces, 3 veces. 4 veces. Justo cuando estaba a punto de colgar, la línea se conectó. ¿Hola? Su voz era más cautelosa esta vez, menos segura que antes.
No respondí de inmediato. Dejé que el silencio se instalara, pesado, incómodo, obligándola a sentirlo también. Sé que eres tú, añadió, con un suspiro contenido. La esposa. Tragué saliva, pero mantuve la voz firme. Y tú sabes exactamente quién soy ahora. Hubo una pausa. Podía imaginarla, tal vez caminando de un lado a otro, intentando decidir cómo manejar algo que ya se le escapaba de las manos. No quería que esto pasara así, dijo finalmente. No es lo que parece. Casi sonreí. Ah, no. Respondí con calma. Porque desde donde yo estoy, parece exactamente lo que es. Otra pausa. Él me dijo que estaba solo. Claro, murmuré. También me dijo a mí que era feliz conmigo. El silencio que siguió fue más largo. Más denso. Mira, su voz bajó un poco, como si ahora hablara desde un lugar más sincero. Yo no sabía nada de ti. Pero ahora que lo sé, no quiero seguir en esto. Cerré los ojos un instante. Esa frase debería haberme dado alivio. Pero no lo hizo. Porque ya no se trataba solo de ella. ¿Vas a verlo hoy? Pregunté directamente. No respondió de inmediato. Y esa falta de respuesta fue respuesta suficiente. Ya tiene una habitación reservada, continué, dejando que cada palabra cayera con precisión. 8:30 de la noche. Escuché cómo su respiración cambiaba. No sabía eso. Pero ibas a ir. Otra vez, silencio. Sí, admitió, finalmente. Abrí los ojos. Y en ese momento, todo se volvió claro. Entonces ve, dije. ¿Qué? Ve, repetí, más firme. Preséntate. Sonríe. Haz exactamente lo que pensabas hacer. No entiendo. No tienes que entender, la interrumpí. Solo hazlo. Mi voz no temblaba. No dudaba. Era como si alguien más estuviera hablando por mí, alguien que ya había cruzado un punto sin retorno. ¿Y tú? Preguntó ella, con cautela. Miré mi reflejo en el espejo, ese mismo que hacía unas horas mostraba a una mujer rota. Yo también voy a estar ahí. El silencio al otro lado fue inmediato, casi eléctrico. Eso es una locura. No, respondí suavemente. Esto es la verdad. Colgué antes de que pudiera decir algo más. Dejé el teléfono sobre la mesa y me quedé quieta, observando cómo mi propia decisión empezaba a tomar forma dentro de mí. No había vuelta atrás. La idea ya no era solo una posibilidad. Era un plan. El resto del día pasó en una calma extraña. Cada acción que hacía parecía cargada de un significado distinto, como si todo fuera parte de una preparación silenciosa. Me duché con cuidado, dejando que el agua recorriera mi piel como si pudiera limpiar algo más profundo que el cansancio. Elegí mi ropa con precisión. No para él. Para mí. El vestido negro se ajustaba perfectamente, como si hubiera estado esperando este momento. Mis manos no temblaban al maquillarme, al arreglar mi cabello, al ponerme ese mismo perfume que él decía amar. Pero ya no lo hacía por él. Lo hacía porque necesitaba recordar quién era. Porque esta noche no iba a ser invisible. Las horas avanzaron lentas, pero constantes. Y cuando el reloj marcó las 7:45 de la tarde, tomé mis llaves y salí. El camino hacia el hotel se sintió irreal. Las luces de la ciudad pasaban como destellos lejanos, como si todo ocurriera en otra vida. Pero no. Esto era real. Más real que cualquier cosa que hubiera ignorado antes. Llegué unos minutos antes. El lobby era elegante, silencioso, casi perfecto. Personas entrando y saliendo, ajenas a la tormenta que yo llevaba dentro. Me acerqué a la recepción. Buenas noches, dije, con una sonrisa leve. Estoy buscando la suite ejecutiva reservada para esta noche. El recepcionista revisó su pantalla. Sí, claro, respondió. ¿Es usted? Soy parte de la reserva. No era una mentira. Solo, una verdad incompleta. Asintió y me indicó el ascensor.
Cada paso que daba se sentía calculado. Cada respiración, controlada. Cuando las puertas del ascensor se cerraron, mi reflejo apareció una vez más frente a mí. Y ahí estaba. Esa nueva versión. Más fuerte. Más consciente. Más peligrosa. El número del piso se iluminó. 1 a 1. Hasta que finalmente, se detuvo. Las puertas se abrieron con un suave sonido. El pasillo era largo, silencioso, cubierto por una alfombra que amortiguaba cada paso. Caminé despacio, sintiendo como mi corazón empezaba a latir con más fuerza. Habitación 814. Ahí estaba. La puerta. Cerrada. Pero no por mucho tiempo. Me detuve frente a ella. Respiré hondo. Y justo cuando levantaba la mano para tocar, escuché una risa al otro lado. ¿Su risa? Y otra más. La de ella. Mis dedos se quedaron suspendidos en el aire. Y por un instante, todo dentro de mí se tensó. Porque en ese preciso segundo, entendí que lo que estaba a punto de hacer no solo cambiaría mi matrimonio, sino que revelaría verdades que tal vez ni siquiera estaba preparada para enfrentar. Pero ya era tarde para retroceder. Y lentamente, sin hacer ruido, giré la manija. La puerta cedió con un clic suave, casi imperceptible, como si incluso ella entendiera que lo que estaba a punto de ocurrir no debía anunciarse en voz alta. La abrí apenas unos centímetros al principio, lo suficiente para ver, lo suficiente para confirmar. Y ahí estaban. Él, de espaldas a la puerta, con la camisa a medio desabrochar, relajado, confiado, completamente ajeno. Ella, frente a él, sentada en el borde de la cama, con ese mismo collar de luna brillando bajo la luz tenue de la habitación. No era una escena caótica. No era desesperada. Era íntima. Demasiado íntima. Como si ese lugar les perteneciera. Como si yo fuera la intrusa. Abrí la puerta por completo. El sonido esta vez sí los alertó. Él fue el primero en girarse. Y el cambio en su rostro fue inmediato. La sonrisa desapareció. El color se le fue de la cara. Sus ojos se abrieron como si estuviera viendo un fantasma. ¿Qué haces aquí? Su voz salió rota, incrédula. No respondí de inmediato. Mi mirada pasó de él a ella. Y entonces lo confirmé. La mujer del restaurante. La risa compartida. Las miradas que no supe interpretar. Todo encajaba ahora con una precisión cruel. Ella también me reconoció. Lo vi en la forma en que su expresión cambió, en cómo su postura se tensó ligeramente. «Tú», susurró. «Sí», respondí con calma. «Yo». El silencio que siguió fue ensordecedor. Cerré la puerta detrás de mí con suavidad, como si estuviera entrando a mi propia habitación. «Qué curioso», añadí, dando un paso más adentro. «El mundo es pequeño, ¿no?» Él reaccionó entonces, como si por fin su cuerpo recordara cómo moverse. «Esto no es lo que parece», dijo rápidamente, acercándose. «Yo puedo explicarlo». Lo miré. Y por primera vez, no sentí nada al escucharlo. Ni rabia. Ni tristeza. Solo, distancia. ¿Explicar qué exactamente?, pregunté, ladeando ligeramente la cabeza. ¿Los 3 meses? ¿Las mentiras? ¿O esta reserva tan cuidadosamente planeada? Se quedó en silencio. Porque no había respuesta correcta. Ella se levantó despacio, observándonos a ambos, claramente atrapada en una situación que ya no podía controlar. «Yo no sabía que estabas casado», dijo, mirándome directamente. «Te lo dije esta mañana». Asentí. «Lo sé». Él frunció el ceño, confundido. «¿Esta mañana? ¿De qué están hablando?» Solté una pequeña risa, breve, sin humor. «De la llamada que contesté mientras te duchabas». Su rostro cambió otra vez. Esta vez, el pánico fue más evidente. «Escucha», empezó, pero lo interrumpí levantando una mano. «No», dije con firmeza. «Ya escuché suficiente».
El silencio volvió a caer, pesado, incómodo. Caminé lentamente por la habitación, observando los detalles. La cama perfectamente arreglada, el vino servido, las luces tenues. Todo preparado. Todo pensado. ¿Sabes qué es lo más interesante? Continué, pasando mis dedos por el respaldo de una silla. No es que me hayas engañado. Él me miró, desconcertado. Es que creíste que nunca lo descubriría. Mis palabras se quedaron flotando en el aire. Y entonces algo cambió. No en ellos. En mí. Porque en ese instante entendí que este momento no era para ellos. Era para mí. Me detuve. Respiré. Y los miré a ambos. No voy a hacer una escena, dije con calma. No voy a gritar, ni a romper cosas, ni a suplicar explicaciones. Él parecía aún más confundido. Entonces, ¿qué estás haciendo aquí? Lo sostuve la mirada. Estoy cerrando algo. Sus cejas se fruncieron. ¿Cerrando qué? Una leve sonrisa apareció en mis labios. Pero no era de felicidad. Era de certeza. Nosotros. El silencio que siguió fue absoluto. Ella bajó la mirada por un segundo. Él dio un paso hacia mí. No puedes decir eso así como así, su voz ahora tenía un tono distinto, más urgente. Tenemos años juntos. No puedes tirar todo por la borda por un error. Lo miré fijamente. ¿Un error? Repetí suavemente. Los errores no se planifican con reservas de hotel. No respondió. Porque no podía. 3 meses, añadí. 3 meses no son un error. Son una elección. Sus labios se entreabrieron, pero ninguna palabra salió. Y entonces, por primera vez en toda la noche, lo vi realmente. No al hombre que amé. Sino al hombre que eligió mentirme todos los días durante 90 días seguidos. Y esa claridad fue liberadora. Tomé aire. No voy a pelear por alguien que ya decidió irse, dije. Aunque su cuerpo siga aquí. Ella levantó la mirada hacia mí, como si esas palabras también le pesaran. Él negó con la cabeza. No me he ido. Lo miré con una calma casi extraña. Entonces explícame por qué estás aquí. El silencio fue su respuesta. Y fue suficiente. Asentí lentamente, como si acabara de confirmar algo que ya sabía. Luego tomé mi bolso. Disfruten la noche, dije, dirigiéndome hacia la puerta. Espera, su voz salió apresurada. Mi mano se detuvo sobre la manija. ¿Qué? Pregunté sin girarme. Hubo una pausa. Larga. ¿Pesada? No sé cómo arreglar esto. Cerré los ojos un segundo. Y cuando los abrí, mi voz salió firme. No puedes. Giré la manija. Abrí la puerta. Y esta vez, no dudé. Salí al pasillo, sintiendo como cada paso me alejaba no solo de esa habitación, sino de todo lo que había sido hasta ese momento. Pero justo antes de que la puerta se cerrara por completo detrás de mí, escuché algo que me hizo detenerme en seco. No es solo él. La voz era de ella. Suave. Pero clara. Giré lentamente. Y lo que vi en su expresión no era culpa. Era algo mucho más inquietante. Hay cosas que no sabes, añadió. El aire en el pasillo pareció volverse más denso. Mi mano aún sostenía la puerta. Y por primera vez desde que entré, sentí una duda real atravesarme. ¿Qué quieres decir? Pregunté, mi voz más baja ahora. Ella intercambió una mirada breve con él. Una mirada cargada de algo que no supe descifrar del todo. Y luego volvió a mirarme. Que esto no empezó como tú crees. El silencio cayó otra vez. Pero esta vez, era diferente. Porque de repente, la historia que creía entender empezaba a desmoronarse en algo mucho más complejo. Algo que aún no podía ver por completo. Y sin darme cuenta,
solté lentamente la puerta, dejando que quedara entreabierta mientras daba un paso atrás hacia la habitación otra vez, sintiendo como una nueva verdad estaba a punto de revelarse, una que tal vez cambiaría no solo lo que pensaba de él, sino todo lo que creía saber sobre mi propia vida, mientras mis ojos se clavaban en los de ella, esperando, exigiendo, preparada, o creyendo estarlo, para escuchar lo que fuera que saliera de sus labios cuando finalmente tomó aire y dijo: «No todo es lo que parece», susurró, y por un instante el mundo se detuvo. Su mirada era intensa, penetrante, y en ella había una mezcla de miedo, culpa y desafío. Había algo más profundo que desconocía, algo que involucraba a los tres, y una parte de mí sintió que, finalmente, había llegado el momento de descubrir la verdad completa, sin medias tintas, sin excusas. Mi corazón latía con fuerza, pero no de miedo, latía con la determinación de quien sabe que todo ha cambiado y que ahora el control lo tiene quien está dispuesto a enfrentarlo con claridad absoluta. «Explícate», dije, cada palabra medida, firme, dejando que la tensión se instalara entre nosotros. «Y no quiero medias verdades». Ella tomó aire, como si el mundo se comprimiera a su alrededor, y comenzó a relatar lo que había sucedido esos meses atrás. No era solo una aventura pasajera, había secretos, manipulación, y decisiones que habían involucrado no solo a mi esposo, sino a ella y a otros que yo jamás imaginé. Cada palabra que pronunciaba me hacía sentir una mezcla de incredulidad y asombro, la trama de mentiras, excusas y dobles vidas se desplegaba frente a mí como un mapa de traición y engaño, y a pesar del dolor, sentí una claridad nueva, una que me permitía ver todo sin la niebla de la ilusión ni del amor ciego. Él permanecía callado, con la cabeza gacha, como si cada confesión fuera un golpe directo a su orgullo, a su mentira, a la falsa seguridad con la que había vivido durante meses. Y en ese momento, comprendí que el hombre que creía conocer se había desvanecido, lo que quedaba frente a mí era un reflejo de sus decisiones, de su incapacidad para valorar lo que tenía hasta que lo perdió ante mis ojos. Así que todo este tiempo, mi voz tembló apenas, pero estaba cargada de autoridad, fue planeado, calculado, y yo solo era un espectador en tu propia obra de engaños. Él alzó la mirada, y por primera vez vi miedo real en sus ojos. No era miedo a que lo descubriera, sino miedo a lo que mi nueva versión de mí misma podría hacer. Había algo implacable en mi mirada, algo que no podía ignorar, algo que le advertía que esa noche no habría reconciliación fácil, ni excusas, ni lágrimas falsas que lo salvaran. No podía, empezó, pero yo lo interrumpí, con una voz que no admitía discusión. No quiero tus excusas. No quiero explicaciones que solo sirven para aliviar tu culpa. Quiero verdad. Y ya la tengo. Un silencio pesado cayó sobre la habitación. Incluso ella pareció contener la respiración, comprendiendo que algo había cambiado irrevocablemente. Porque ya no era solo una traición descubierta, era un despertar, un instante en que todo el poder volvió a quien había sido ignorado durante meses. «¿Qué vas a hacer?», preguntó mi esposo finalmente, con voz débil, apenas un hilo de lo que solía ser su arrogancia. Lo miré fijamente. Cada mentira, cada desdén, cada ausencia injustificada me vino a la mente en ráfagas rápidas y dolorosas, y supe que mi respuesta debía ser exacta, contundente, implacable. «Voy a seguir adelante», dije con firmeza. «Conmigo misma, con mi dignidad, con mi vida. No hay vuelta atrás, y no habrá reconciliación mientras exista esta sombra de engaño entre nosotros». Ella asintió lentamente, casi aliviada de que yo hubiera tomado el control de la situación, mientras él permanecía paralizado, incapaz de reaccionar, atrapado en la consecuencia de sus propios actos. Y mientras mis palabras flotaban en el aire, sentí una paz profunda, rara y poderosa, la certeza de que había dejado atrás la parte de mí que dudaba, que perdonaba sin merecerlo, que justificaba lo injustificable. «Y tú», dije, dirigiéndome a ella con un leve gesto de reconocimiento, «ahora sabes quién soy. Esta no es solo mi historia. Es nuestra verdad. Y ahora que la compartes, espero que también entiendas la gravedad de todo lo que pasó». Ella asintió otra vez, con un matiz de respeto en la mirada, como si hubiera comprendido que este encuentro no era un duelo sino un despertar. Mi esposo finalmente bajó la cabeza, derrotado, sabiendo que nada de lo que dijera podría revertir la fuerza que acababa de presenciar. Y en ese momento, comprendí que la verdadera victoria no era castigar ni vengarme, la verdadera victoria era recuperar mi poder, mi libertad, mi capacidad de elegir y caminar hacia adelante sin miedo, sin ataduras, sin las cadenas invisibles de un amor que se convirtió en mentira.
Me giré hacia la puerta, sintiendo la fuerza que emanaba de mi propia convicción. Cada paso que daba hacia afuera de aquella habitación era un símbolo de renacimiento. La mujer que entró con dolor y dudas salió con claridad y autoridad, consciente de que había cerrado un capítulo oscuro, y que a partir de ese momento, su vida pertenecería solo a ella. El silencio de la habitación detrás de mí era absoluto, casi reverente. Ninguno de los dos se movió, el peso de la verdad los mantenía inmóviles, y mientras caminaba hacia el ascensor, sentí una sensación extraña, la mezcla de tristeza, liberación y poder que solo se experimenta cuando uno enfrenta la traición y decide no permitir que la destruya. El ascensor me llevó hacia abajo, hacia la ciudad iluminada, y con cada planta que descendía, la luz del mundo exterior me recordaba que había un futuro que merecía ser vivido, libre de mentiras y engaños, un futuro que yo misma elegiría. Cuando salí del hotel y la brisa nocturna me golpeó suavemente, cerré los ojos un instante, respirando profundo, sintiendo la ciudad a mi alrededor como un lienzo nuevo sobre el que podía pintar mi propia historia. Cada calle, cada luz, cada sonido me recordaba que la vida sigue, que las decisiones de otros no pueden definirnos si tenemos el valor de reclamar nuestra fuerza. Y en ese momento, supe con certeza absoluta, no importa cuán profunda sea la traición, cuán calculadas las mentiras, ni cuán poderoso el engaño, siempre existe un instante, un momento preciso, en que quien ha sido herido puede levantarse más fuerte que nunca, más claro, más dueño de sí mismo. Porque la verdadera fuerza no reside en evitar el dolor, sino en enfrentarlo con dignidad, en reconocer la verdad y dejar que la vida continúe, brillante y desafiante, más allá de quienes intentaron oscurecerla. Y así, con la noche abrazándome y mi corazón latiendo firme, di el primer paso hacia mi nueva vida. Una vida que no necesitaba la aprobación de nadie, que no dependía de mentiras ni de secretos, que pertenecía únicamente a mí. Una vida que empezaba allí, en la libertad de ser finalmente dueña de mi destino. El pasado quedaba atrás. La traición quedaba atrás. Y con cada paso que daba, el eco de esa habitación, de esa historia, de esa verdad, se convertía en el impulso más poderoso de todos, la certeza de que, pase lo que pase, nunca más permitiría que nadie decidiera por mí, nunca más permitiría que mi corazón fuera manipulado, nunca más permitiría que la sombra de la mentira controlara mi luz. Y mientras las luces de la ciudad se reflejaban en mis ojos, supe que este era solo el comienzo de algo magnífico, una vida reconstruida sobre la verdad, el poder y la libertad, un camino donde cada decisión sería mía, cada emoción sería auténtica, y cada día que viniera sería un testimonio de la fuerza que descubrí en mí misma aquella noche. La noche en que todo cambió, y la mujer que entró rota, salió completa, imparable, invencible, lista para escribir su propia historia, sin miedo y con un brillo que nadie jamás podría apagar.